¿Qué tal, chavos? Vamos a abordar el segundo tema de esta semana, que bueno, lo he denominado de lenguaje común al lenguaje algebraico, aunque también vamos a entender un poquito cómo ir del lenguaje algebraico al lenguaje común. Espero que no se choquen mucho de mí en estos temas que son un poquito teóricos. Estamos acostumbrados a que la matemática es muy práctica y de hacer ejercicios o resolver problemas, pero bueno, hay cosas que tenemos que entender y que a veces son teóricas, pero son importantes para entender lo demás. El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como lenguaje natural o lenguaje común. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar expresiones, es decir, hacerlas más chiquitas. ¿Para qué sirve? Pues bueno, es usado para la representación de valores desconocidos. La principal función es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Ejemplo, si queremos sumar dos números cualesquiera, basta con decir x más y. X representa un número y y representa un número distinto, cualquiera. ¿Qué características tiene este lenguaje algebraico? Es más preciso que el lenguaje numérico, podemos expresar enunciados de una forma más breve. El lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general, y con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Ahora veamos, ¿cómo vamos a transitar del lenguaje común al lenguaje algebraico? Tenemos una expresión. En lenguaje común, la suma del triple de un número más el doble de otro número distinto al cuadrado. Entonces, de repente lo vemos escrito y decimos, diantres, ¿y esto qué? ¿Cómo es? ¿Cómo se puede expresar de manera algebraica? Suena muy complejo, ¿no? Pues bueno, tenemos que empezar a analizar y construir la expresión por partes, tomando los diferentes elementos del enunciado. Entonces, vean la tablita. Vemos que dice la suma. Ya sabemos que al final de todo esto vamos a tener una suma. ¿Chale? Entonces ya empezamos por poner el signo de más y ahorita vamos a ver lo demás. Después, el primer elemento dice del triple de un número. Cuando dice el triple, pues tengo que poner un 3 a fuerza. Y de un número, obviamente no sabemos qué número, pues vamos a poner una letra. En este caso ponemos X, que es la más común, y ya tenemos 3X, y 3X es el triple de un número, más lo que falta, ¿no? ¿Y qué es lo que falta? El doble de otro número distinto al cuadrado. Entonces, como es el doble, ponemos un 2. Como es un número distinto, tenemos que poner una letra distinta y ahora va a ser Y. Pero esa letra que representa un número cualquiera, distinto a X, tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, en resumen, en lenguaje algebraico lo vamos a poner así. 3x más 2y elevado al cuadrado. ¿Chale? No es tan difícil. Hay que ir analizando el enunciado para poder desmenuzarlo y hacer perfecta la expresión algebraica. Ahora, vamos a hacerlo al revés. Tenemos una expresión algebraica que queremos pasar a lenguaje común o a un enunciado común y corriente. ¿Y cuál es la expresión? Esta que tenemos acá arriba, que tenemos algo elevado entre paréntesis, que es 2x menos y a la 3, y todo eso está cerrado entre paréntesis y a su vez elevado al cuadrado. Entonces, para realizar este procedimiento iniciaremos desde afuera, es decir, desde la operación que describe o afecta a todos los elementos de la expresión, que en este caso es el exponente 2, que es el cuadrado. Todo lo de adentro está elevado al cuadrado. Después continuaremos con la descripción de lo que se encuentra dentro del paréntesis, que es una resta. Y por último, describiremos de izquierda a derecha los elementos que se están restando. Entonces, vemos la tabla, tenemos toda la expresión y sabemos que empezamos
por lo de afuera, que es el cuadrado. ¿Qué vamos a empezar? El cuadrado. Así va a empezar nuestro lenguaje común. El cuadrado, y ahorita vemos de qué. Analizamos que dentro hay una resta. Entonces va a ser el cuadrado de la diferencia o de la resta, da lo mismo. Ahorita vemos que se resta. Y vemos que del lado izquierdo está el 2x. Entonces ya sabemos que 2x es el doble de un número. Entonces va a ser el cuadrado de la diferencia del doble de un número menos y a la 3, pues es un número diferente porque y no es igual que x y está elevado al cubo. Entonces va a ser menos el cubo de otro número distinto. ¿Cómo va a decir esto? El cuadrado de la diferencia del doble de un número y el cubo de otro número distinto. ¿Podemos aquí poner menos el cubo de otro número distinto? Claro que sí, no pasa nada. Se puede poner y también está bien porque ya se sabe que es una diferencia porque lo tenemos al principio. Así se hace una expresión algebraica al lenguaje común. Ahora, vean esta tabla. Aquí tenemos del lado izquierdo expresión en lenguaje común y del lado derecho lenguaje algebraico. Un número cualquiera, pues una letra cualquiera, la más común, X. Dos números cualesquiera, pues X, Y. No dice si se suman, no dice nada, nada más dice que son dos números. La suma de dos números cualesquiera, ahí sí, X más Y. La adición de dos números cualesquiera, pues la adición es lo mismo que la suma, X más Y. Y vean los siguientes ejemplos, están muy fáciles, estos ya los conocen ustedes. Si yo les pido en un ejercicio, escriban en lenguaje común la siguiente expresión algebraica, pues ustedes tendrán la expresión algebraica y tendrán que construir el enunciado. Pero si es al revés, si yo les pido definan una expresión algebraica para este enunciado, van a tener el enunciado y tendrán que construir la expresión algebraica con letras, números y operaciones. Esto es elemental, pero veamos estos ejemplos. Por ejemplo, el doble de un número excedido en 5. 2x más 5. Si yo tengo 2x más 5, tengo que analizar. Aquí no hay nada al cuadrado, no hay paréntesis, entonces arrancaría yo con el doble de un número más 5. O la suma del doble de un número y 5. ¿Sale? Si se dan cuenta, puede haber diferentes alternativas para un ejercicio. Así que no se compliquen la vida. No crean que hay una sola manera de expresar la expresión algebraica. Aquí tenemos un ejemplo, la mitad de un número. Pusimos d como un número entre 2. Esa es la mitad de un número. Si fuera una tercera parte, pues sería entre 3. Por ejemplo, las 2/3 partes de un número disminuidos en 5 es igual a 12. 2/3 porque eran las 2/3 partes. De un número, o sea, está como multiplicando a lo que está ahí dentro del paréntesis, de un número disminuido en 5, o sea, x menos 5. Y todo eso es igual a 12 y ponemos el signo de igual y ponemos 12. Y si lo tuviéramos que hacer al revés, pues obviamente tendríamos que ver la expresión algebraica y decir 2/3 partes de un número menos 5 es igual a 12. ¿Sale? Entonces, vemos otros ejemplos. El producto de un número positivo con su antecesor equivalen a 30. Ah, caray, ¿cómo que es esto? Pues dice, el producto quiere decir que va a haber una multiplicación de un número positivo, o sea, un número cualquiera, pues no pasa nada, X, con su antecesor. Entonces se va a multiplicar un número con su antecesor. ¿Cómo sabemos cuál es el antecesor? Pues X menos 1, porque no sabemos ni cuánto vale el número. Entonces aquí estamos multiplicando el número con el número antecesor y todo eso es igual a 30. Entonces, repasen todos estos enunciados que yo se los voy a compartir en WhatsApp y en la plataforma para que analicen cómo se expresa un enunciado de manera algebraica y viceversa, porque los ejercicios que se van a solicitar es, primero, expresar de manera algebraica
un enunciado de lenguaje común. Y luego al revés, les pondré expresiones algebraicas que ustedes tienen que expresar en lenguaje común. Espero que con esto tengan una idea clara de estos temas que son los primeros temas del álgebra que nos van a servir para entender después cómo hacer operaciones entre expresiones algebraicas. Nos vemos en el próximo video.